Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy os vamos a hablar de una saga importante, una gran saga del motociclismo, de la historia del motociclismo español, la saga de los Bultó. Seguro que los conocéis bien y habéis oído hablar de ellos. Y queremos dedicarle un capítulo especial a esta familia porque a lo largo de casi 80 años han estado presentes en diferentes generaciones en la historia del motociclismo español. Bienvenidos a Historias del Paddock. La semana pasada habréis visto que dedicamos un capítulo a esos pilotos que empezaban una especialidad y terminaban dedicándose a otra y hacían un recorrido por diferentes especialidades. Algunos de vosotros nos habéis indicado en vuestros comentarios, que por cierto os agradecemos mucho que siempre tengáis tan interesantes aportaciones, que nos habíamos olvidado de un personaje, un piloto español que es el prototipo del piloto polivalente que ha estado presente en multitud de especialidades. Y tenéis razón, nos referimos a Ignacio Bultó, que fue campeón de España de trial, fue campeón de España de rallies, campeón de España de resistencia, corrió en motocross. Bueno, la verdad es que no quisimos adentrarnos en la historia de incluir a Ignacio en este capítulo porque teníamos pensado hacer un capítulo sobre la saga Bultó, sobre la familia Bultó. Y dado que ha surgido su nombre en los comentarios del episodio anterior, pues en esta ocasión hemos decidido realizar ya este episodio dedicado a la familia Bultó, una familia que, como decíamos en la introducción, durante prácticamente 80 años han estado implicados al más alto nivel en el deporte motociclista español. El origen de todo hay que encontrarlo en Francisco Xavier Bultó, Don Paco. Todos habéis hablado de él. Francisco Xavier Bultó, Don Paco, fundó junto a Pere Permanyer Montesa y posteriormente, cuando abandonó la marca barcelonesa, fundó Bultaco, que es su propia marca. Pero la vinculación de Don Paco Bultó al mundo de la moto arranca desde su juventud, cuando era un adolescente barcelonés que estaba fascinado por la mecánica y por los vehículos, y en cuanto tuvo ocasión se compró su primera moto y no tardó en competir. Como todas estas cosas en la vida, cuando te adentras en una aventura como es el mundo de las carreras, siempre necesitas cómplices, siempre necesitas compañeros de aventura. Y uno de ellos fue precisamente su primo, Luis Marqués. Los dos, juntos, sin saberlo, iniciaban lo que iba a ser una larga saga de pilotos, un entroncado familiar a través de diferentes generaciones que daría como fruto, aparte de ese trabajo y esa materialización de sus obras en diferentes marcas y diferentes motos míticas de la historia del motociclismo y de nuestra industria motociclista, también dieron paso a multitud de campeones en las más variadas especialidades. Don Paco empezó a correr en los años 30 en diferentes categorías con motos de velocidad bajo el seudónimo Patek y consiguió algún resultado notable, algún título amateur, pero el estallido de la guerra pues truncó el plan de juventud del desarrollo de las competiciones y tuvo que esperar hasta después de la contienda para retomar su actividad. Es después de la guerra cuando ya es un hombre hecho y derecho y tiene que encauzar su profesión. Como sabéis, él era ingeniero y por una cosa, un azar del destino, gracias a su cuñado Jasu, Juan Antonio Soler, tuvo conocimiento de Pere Permanyer. Jasu presentó a su cuñado a Permanyer y juntos se pusieron en marcha y fundaron Montesa. La actividad deportiva siempre fue fundamental en aquellos años. Don Paco Bultó, aparte de trabajar en el diseño de motos, también competía. Fruto de esos resultados empezaron a llegar los primeros títulos de esta larga saga de campeones. El primero de esta saga precisamente fue su sobrino, Juan Soler Bultó, el hijo de Jasu, y que fue campeón de España de 125 en 1946. Tengo aquí una chuleta porque seguir la trayectoria de la familia Bultó y aledaños es realmente complicada y para no perderse y estar al tanto de todo. Como decimos, el primer título llega con Juan Soler Bultó, un jovencísimo Juan Soler Bultó que gana el título de 125 con Montesa. 2 años después, en el 48, es el propio Don Paco, corriendo en la categoría de 250, se hace con el título nacional. Y
de esos años, don Paco todavía es un hombre que todavía no tiene hijos y que todavía va y viene en las competiciones, en la actividad, pero no tardaría en llegar a las nuevas generaciones que aportarían muchos más resultados a la familia. Juan Soler siguió compitiendo y siguió logrando resultados. Después de ese título nacional de 125 del 46, en 1950 volvió a repetir título. Y en 1955, siendo compañero de José María Llobet, conocido como Turuta, lograron la victoria en la primera edición de las 24 horas de Montjuic. Además, 4 años después, haciendo pareja con Eduardo Marqués, el hijo de Luis Marqués, que era primo de don Paco, esto ya empieza a complicarse, ¿verdad? Pues Juan Soler Bultó y Eduardo Marqués ganan el Campeonato de España de Resistencia. Ahora pasaremos a la siguiente generación. La siguiente generación sigue siendo sobrinos e hijos de sobrinos, porque otro sobrino de don Paco, Oriol Puig Bultó, lógicamente también se sintió enormemente atraído por el mundo del motociclismo. También con su formación técnica como ingeniero contribuyó y colaboró en el trabajo de desarrollo en Bultaco. Y inevitablemente Oriol pues siguió la senda familiar, esa ansia por la competición, ese disfrute de las carreras, y se dedicó de lleno al todoterreno y al motocross. En motocross, Oriol Puig Bultó ganó el Campeonato de España en 3 ocasiones, en 125 en 1960 y en 250 en 1963 y 1964. Y además fue campeón de España de todoterreno en 1966. Tanto Oriol como Juan Soler, Oriol Puig Bultó y Juan Soler Puig Bultó, también se convirtieron en pilotos habituales en los 6 días de todoterreno. Y también se adentraron en esa nueva especialidad que se encargó de expandir Bultaco con sus éxitos y sus grandes resultados, que fue el trial. Y fueron unos avezados pilotos de trial que marcaron el camino a la siguiente generación de la saga Bultó. ¿Y quién formaba parte de esa siguiente generación? Pues por un lado estaba el hijo mayor de don Paco, Ignacio, y por otro el hijo mayor de Juan Soler Bultó, Manuel. Ignacio Bultó destacó enseguida por su capacidad, su calidad y el talento como piloto. Estuvo centrado desde el principio en el off-road, pero luego, como decíamos en la introducción, terminó tocando absolutamente todos los palos, demostrando una capacidad y una polivalencia extraordinarias. Ignacio Bultó ganó el título de trial, el Campeonato de España de trial, de 1969 a 1972. Además, también fue el mejor piloto español en los 6 días de enduro del Escorial en 1970, aquella mítica edición que por primera vez los 6 días de enduro, los 6 días de todoterreno en aquella ocasión, como se llamaba la especialidad, recalaron por primera vez en España. Consiguió una medalla de oro, una 7ª posición absoluta en la categoría de 250 y demostró unas cualidades para esta especialidad. Pero cuando dejó el motocross, cuando dejó el trial, prosiguió su carrera en el motocross. Ignacio fue varias veces subcampeón de España en 250, en 500 tuvo grandes resultados, aunque no consiguió rematar con un título en el motocross, y ya en una etapa más avanzada, ya en una edad más madura, se adentró en otra especialidad diferente. Después de haber pasado por el trial y el motocross, decidió probar fortuna en la resistencia. Y haciendo pareja con Xavi Riba, su buen amigo Xavi Riba, consiguió el título absoluto en 1990 en resistencia. Y al año siguiente no se acabó ahí la trayectoria de Ignacio, recordamos, empezó a correr en los años 60 y hasta mitad de los 90 se mostró muy activo. Pues aún así, en 1991, haciendo pareja con su hermano Álvaro, lograrían el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. ¿Qué pasa con Manuel Soler? Manuel Soler compitió casi en paralelo con Ignacio. Entró en la competición unos años después que Ignacio. Se había formado desde jovencito siguiendo la estela de su padre en los triales del Campeonato de España, en las pruebas internacionales. Competía fuera de concurso con una juventud y con una precocidad extraordinaria, demostrando a todos un nivel absoluto. Era tal su destreza que le llamaban el monstruito, porque era increíble lo que hacía con una moto de trial. Y fruto de ello es que en su debut en el Campeonato de España en 1974
Manuel consiguió el título y lo ganó durante 4 años seguidos. Y no solo eso, fue el primer español que logró un podio en el Campeonato del Mundo de Trial, el primer piloto español que ganó una prueba del Campeonato del Mundo de Trial y logró 4 victorias en este Campeonato del Mundo. Estos fueron la siguiente generación de la saga Bultó, pero por uno de los carriles laterales llegaba también la saga Marqués con Javier Marqués, el hijo de Eduardo, el nieto de Luis, que en 1991, haciendo pareja con Jacinto Moriana, logra el Campeonato de España de Resistencia de FTT2 y siguió muy vinculado y muy implicado en todo lo que fue JJ y JJ Cobas y en todo ese desarrollo maravilloso de la velocidad española en los años 80. La semilla de Don Paco en el mundo de la competición dio muchísimos frutos. Ya hemos hablado de su hijo Ignacio, el mayor de sus hijos varones. Pero es que además, como comentamos, Ignacio ganó un título del Campeonato de España de Rallys haciendo pareja con su hermano Álvaro, pero además su hermano Juan fue campeón de España de Rallys al año siguiente. Y en ese caso, haciendo pareja con su sobrino, con Borja Gibernau, que es el hijo de Cristina Gibernau, la hermana mayor de los Bultó. Cristina tiene 3 hijos, 2 varones, Borja y Sete. Borja había sido campeón de España Junior en 1991 y al año siguiente, con su tío Juan, es campeón de España de Sport Producción en Rally. Es el primero de los nietos de Don Paco que empieza a ganar títulos. Y enseguida aparecerán una riada de chavales que empiezan a despuntar en las más variadas especialidades. Uno de ellos fue Sete Gibernau, el hermano pequeño de Borja. Sete ganó el Criterium de 125 en 1991 y luego se decantó de lleno por la velocidad, debutando en el Mundial y consiguiendo resultados prometedores hasta que eclosionó como piloto en la época de MotoGP. Recordar toda su progresión en Yamaha en 250, después en 500, sus podios con la bicilíndrica, sus podios con la 4 cilindros de 500 y su victoria con la Suzuki 500 en esa mítica carrera en Valencia en el año 2001. Después en MotoGP descubrimos al mejor Sete, al mejor piloto en su mejor momento, con esos 2 subcampeonatos del mundo y al final 9 victorias en Gran Premio, 2 subcampeonatos del mundo de MotoGP, como decimos, victorias en el Campeonato de Europa, victorias en el Open Ducados, ese campeonato nacional e internacional de principios de la década de los 90, pero además Sete, después de una temporada de unos años apartado, recuperó la actividad en la primera edición de la Copa del Mundo de Moto-E, prolongando durante 80 años la trayectoria de la dinastía Bultó en el mundo de la competición. Aparte de Sete, estaban otras ramas familiares, estaban los Oliver, sus primos Lucas y Dani, ambos pilotos de representación internacional. Lucas en el Campeonato del Mundo de 250, con excelentes resultados en el Nacional de Velocidad. Su hermano Dani, que llegó a ser subcampeón de Europa de Superstock y campeón del CEP-Stren en el año 2002. Y el tercer primo que aparece por otro rama familiar es Miki Arpa, que también consiguió unos resultados realmente excepcionales. Miki Arpa ganó 3 campeonatos de España de enduro en diferentes categorías. Fue campeón de Europa de enduro, fue campeón del mundo junior de enduro y además formó parte del equipo nacional que ganó los 6 días en el Trofeo Junior y formó parte de ese equipo en 2 ocasiones. Es una trayectoria impresionante la de la saga Bultó, una trayectoria plagada de títulos que difícilmente se pueden igualar por otra familia con este arraigo motociclista y con este espectacular palmarés que han atesorado a lo largo de los años. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Como os contamos, nos adentramos en una familia de gran arraigo motociclista, una familia que durante 8 décadas han mostrado una actividad continuada en el panorama de la competición motociclista en nuestro país y que han aportado páginas de oro a la historia del motociclismo español. Esperemos que os haya gustado. Si es así, confiamos que lo compartáis, que os suscribáis al canal si queréis seguir nuestras historias. Y nada más, recordad darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.